Bueno, buenas noches, muchísimas gracias por asistir. Hoy vamos a presentar el libro de Jaime Cabrera que se llama El Cantar de las Agujas. Es un libro muy interesante, me ha llamado a mí poderosamente la atención. Estamos aquí también con Jorge Hurtado y le agradecemos mucho a Jaime que haya aceptado y que haya manifestado un interés abierto por presentar su libro antes que en Lima, ¿no? Sí, a ti así te lo había dicho. Sí. Que me parece, buenas noches, gracias por estar aquí. Que me parece muy simbólico, porque este libro, claro, nació en Lima, pero creció en México y se presentó allí. Y me parecía muy simbólico presentarlo por primera vez en el Perú, en Trujillo. Y cuando llegó la propuesta de Luis Eduardo, pues yo encantado, me parecía hasta, como dices tú, ¿no? Una señal o una manifestación, sobre todo cuando uno habla mucho del centralismo, ¿no? Entonces ahí me pareció estupenda la idea y agradezco a quienes están aquí. Y bueno, la generosidad también de Jorge por aceptar acompañarme, Creo que en una presentación uno va entendiendo más cosas de las que uno tenía conocimiento cuando escribe el libro. Y a ti, Luis Eduardo, te ha pasado de sobra, ¿no? Y cada conversación o interpelación como que hasta es ayudarte a reflexionar un poco. Yo he estado más del otro lado, tú también como periodista, ¿no? Y es curioso, no sé, en este caso yo me someto a lo que ustedes quieran hacer, decir, interpelar. Ya. Comenzaré yo, luego le paso el micro a Jorge y luego mantendremos un diálogo a partir de algunas preguntas que le podamos plantear a Jaime y ustedes también puedan plantear, ¿no? Se les ocurra alguna de las cosas. Bueno, la lectura del Cantar de las Agujas, tengo aquí unas primeras impresiones. Creo que hay tres ideas que para mí son importantes, que funcionan a la manera de un eje, creo yo, ¿no? Ya Jaime desmentirá, afirmará, discrepará, qué sé yo, ¿no? El primero es alrededor del tema, ¿no? El tema, yo lo veo desde varias perspectivas, ¿no? No sé si lo que yo voy a decir deba ser considerado en serio en realidad, pero creo que sí, hay como una especie, lo que veo yo es como una épica de la vida de un oficinista, de un ser mesocrático, ¿no? Que vive su ser a partir de la condición que tiene, ¿no? Que es como un empleado, ¿no? Pero al mismo tiempo, detrás de esa apariencia del empleado está la del creador, ¿no? Que busca el espacio que le deja el tiempo o ese empleo un poco tirano, ¿no? Y busca las palabras, busca reencontrarse con él mismo a partir de lo que queda del tiempo, ¿no? Hay también ahí una crítica implícita a este modo de ver la condición del ser humano, ¿no? Esto de la proactividad, esto de la resiliencia, ¿no? Que tantas veces lo tenemos presente y que además forman parte de una especie de diccionario del mundo empresarial, ¿no? Entonces ahí hay una crítica muy importante. Es también algo así como una odisea abreviada de la vida cotidiana, ¿no? Entonces no podía dejar de pensar en la vida de Leopoldo Bloom, porque esa es una estructura parecida, ¿no? El Ulises de Joyce, la gran novela revolucionaria del siglo XX, que fue publicada en 1922, el mismo año que se publicó Trilce de Vallejo, cuenta la vida de Leopoldo Bloom, ¿no? Lo que hace Leopoldo Bloom, creo que el día creo que es el 15 de junio o el 13 de junio, no recuerdo bien. 16, ¿no? 16 de junio, que es el día que es un homenaje a Nora Barnacle, que fue su mujer, ¿no? Entonces, ¿qué hace esa novela? Cuenta lo que hace Leopoldo Bloom alrededor de un día casi, ¿no? De un día hasta la madrugada del día siguiente. ¿Y qué cuenta? Esto que hace también Jaime, pero claro, desde un ángulo más poético, ¿no? Lo que le sucede durante todo ese tiempo, ¿no? Lo que hace en esa vida cotidiana. Es una odisea, ¿no? Es una odisea del ser humano común y corriente que Jaime nos plantea desde una perspectiva más poética, ¿no? Luego está el otro eje, creo yo, que son ideas como sueltas, ¿no? En las que yo he ido encontrando.
y que es bueno siempre comentar porque generan otras visiones, otro punto de vista. El segundo eje para mí es el tiempo, ¿no? Que es un eje articulador de lo que le ocurre a un hombre simple con el tiempo exterior y con el tiempo interior, ¿no? Cuando él habla de las manecillas que golpean las sienes, ¿no? Luego habla de un tiempo cronológico, de un tiempo ordinario y corriente. El poemario está marcado y estructurado alrededor de encabezados que tienen la hora, ¿no? Empieza más o menos alrededor de las 6 de la mañana y termina a la 1 de la madrugada del día siguiente. Por eso es que rápidamente saltó a mi mente el Ulises de hoy, ¿no? Entonces es eso, ¿no? El tiempo como un eje articulador, pero que le sirve como pretexto para ir contando esta especie de odisea abreviada, ¿no? De su vida. Y luego está el otro eje que se conecta con los dos anteriores, que es el del lenguaje. Aquí donde más me llama poderosamente la atención. Jaime usa recursos minimalistas, lo mínimo indispensable que debe usar la poesía. Es más, su puntuación es una puntuación heterodoxa, ¿no? Extraña, no usa las comas, usa el punto y seguido. Y ahí ese uso no es por cualquier cosa, ¿no? Hay ahí detrás un planteamiento muy interesante, ¿no? Y todo el tiempo, bueno, no sé si todo el tiempo, pero en gran parte de algunos poemas, su necesidad expresiva lo obliga a usar unos neologismos, donde une sustantivos y hay como una visión de renombrar, de volver a nominar la realidad, ¿no? Porque siente como Vallejo que las palabras son insuficientes, ¿no? Para revelar este nuevo estado de cosas que vive este personaje. Por supuesto, lo que él poetiza es la realidad presente, ¿no? La realidad presente, pero además ahí, no cualquier realidad, probablemente sea esta más experiencia urbana, citadina, experiencia limeña, de alguien que empieza el día saliendo a tomar el bus, al que llama creo que algo así como, no dice exactamente una lata de sardina, pero algo así como un globo metálico o algo así, ¿no? Y luego narra todo lo que le sucede a partir de los tiempos que marcan su desarrollo, su itinerario, ¿no? Y luego va a la oficina, toma un café, pero toda esa visión es una visión que él cuenta a partir de una poesía que ciertamente se desarrolla de manera frenética, minimalista, muy lírica, ¿no? Y muy interesante. Pero esto, ¿por qué lo destaco? Por ejemplo, usa neologismos como ventana, árbol, también dice gata ambulancia, ¿no? El sonido de la ambulancia, o la ambulancia asociada a la palabra gata, ya ustedes saben qué podría producir, o cuando dice paso a aullidos, ¿no? Entonces, esta visión de crear nuevas palabras para poder representar una realidad como esta, agobiante, ¿no? En la que el personaje que vive esta experiencia es alguien que está todo el tiempo temiendo que le recorten el sueldo, ¿no? O el que se siente parte de un engranaje de productividad que lo reduce a casi nada, ¿no? Es la visión del absurdo del nuevo personaje kafkiano de este tiempo. Pero ¿por qué destaco lo del lenguaje? Por una razón. Según mi punto de vista, y esto es algo que debería desarrollarlo más, para mí la poesía peruana tiene un problema bien grande. ¿Cuál es? Que la poesía peruana se realiza o se desarrolla a partir de los restos del español que Vallejo nos dejó. ¿Qué es lo que planteo? Vallejo sometió al español a un uso intensivo, a un uso muy fuerte, que destruyó el gran muro de la poesía peruana hasta el modernismo, ¿no? Entonces, es como si hubiera agarrado a combazos el lenguaje como un muro, lo tiró abajo y luego lo deconstruyó, lo volvió a construir. Y entonces las palabras se fueron desgastando, ¿no? Y por eso él, como Jaime, tuvo que crear muchos neologismos, ¿no? Y obligó al español a decir cosas que antes no se podían decir y que a partir de él es como el punto cero, ¿no? Entonces esto nos creó un problema a los que luego hemos escrito post Vallejo. Y entonces yo divido así, ¿no? Los que escriben, pero para antes de escribir tienen que fabricar nuevos ladrillos y volver a construir un muro. Y los que siguen escribiendo, pero a partir de los pedazos
del muro que dejó Vallejo. Entonces, ¿cómo hacer un nuevo muro con ladrillos destrozados, quebrados? Seguramente ese muro no va a ser construido muy bien. En cambio, el que fabrica ladrillos tiene más posibilidades de que ese muro, ese nuevo lenguaje que se levanta a partir de los escombros que nos dejó Vallejo, tiene el beneficio de que el muro le salga mejor. En todo caso, estoy hablando de lenguaje poético, ¿no? Y creo que Jaime está de este lado. Entonces, no quiero decir que una de las dos corrientes sea mejor que otra, simplemente es una forma de ver, ¿no? Es una forma de ver. Ahora, ¿esto podría comprobarse? Sí, miren, piensen, la poesía post-Vallejo, o la que se escribió casi con Vallejo, ha tenido que reinventarse, ¿no? Por ejemplo, Martín Adán apeló al hermetismo, ¿no? A un lenguaje arcaizante, arcaico, porque él no construye a partir de la tradición de Vallejo, ¿no? César Moro tiene que apelar a un lenguaje extraño, el francés. Y Eilson tiene que apelar a las artes múltiples, ¿no? Claro, por eso le llama poesía escrita, le llama la poesía esta, ¿no? La que se escribe, poesía escrita, pero también hay una poesía que no es escrita. Entonces todos como que refundando, ¿no? Tratando de encontrar un nuevo camino, un nuevo cauce, un nuevo canal a través del cual construir esta nueva poesía, ¿no? Entonces este libro de Jaime me ha sorprendido enormemente por esa visión que él tiene, ¿no? Seguramente no tiene que compartir lo que yo estoy diciendo, pero creo que trato de encauzarla, de colocarla en lo que, según mi visión, un poco así, digamos, rápida, ¿no? Tengo, ¿no? de la poesía peruana. Y entonces es un libro que ustedes lo leen y a través del cual se van a sentir representados, más los que padece el personaje de Jaime en El cantar de las agujas. Bueno, esto es para empezar, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Bueno, yo a partir de lectura del libro de Jaime, El cantar de las agujas, había hecho un texto, ¿no? Bueno, el título es El cuerpo poema es un loop o la emergencia del contagio. Un poco basado en la idea de cómo se concebió o percibo que se concebió también el libro, ¿no? Que ha sido durante y post pandemia, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Entonces, después de los meses de encierro, por la proliferación de un virus que nos mostró la vulnerabilidad en nuestros sistemas biológicos, sino también en la esfera económica, semiótica y afectiva, y que instauró de su vitalidad un nuevo orden que quebró la vida cotidiana y las relaciones entre las personas, en la forma como nos concebimos respecto a los otros, ¿no? Y nos quedamos con la urgencia de reconstruir y redefinir una nueva manera de reconocernos, de mirarnos, ¿no? Después de la pandemia, nuestra mirada del otro era una mirada de sospecha, una mirada de contagio, una desconfianza. Se habían quebrado y roto esos lazos, ¿no? Y de esa extrañeza surge, creo, me imagino y supongo, ¿no? O sea, varias formas de poder concebir así cómo nace el lenguaje, ¿no? de la poesía. Supongo que esa emergencia pues ha hecho que pueda hilar, ¿no? Hilar todos los textos en su libro, ¿no? O sea, cómo llevar a cabo la tarea de recuperar nuevamente nuestros espacios cotidianos, ¿no? Con sus distancias y fisuras. Creo que tomando en cuenta la reflexión de Lifo Berardi sobre la psicoesfera de la pospandemia, bueno, él afirma que el propio tiempo transcurre con una sensibilidad de un nuevo tipo. El pasado se empieza a percibir de manera diferente y sobre todo el futuro se ve inquietante, mientras que la respiración colectiva se torna difícil y finalmente se bloquea. Supongo que esa manera cercana de la asfixia crea una emergencia de poder generar así un texto poético. Genera la emergencia de poder ensamblar con el lenguaje que tenemos, como Luis Eduardo lo comentaba, de los escombros del lenguaje, ¿no? Pero las características son Vallejo, ¿no? Cómo a partir de eso recuperar la poesía, ¿no? Y volver a respirar, ¿no?
O sea, la asfixia nos da esa ausencia de aire, nos obliga a escribir desde la respiración, ¿no? De la misma ausencia. Y considero, puede decirse, que el libro surge de esa emergencia, ¿no? Igual así ¿y qué emplea él, no? Emplea el tiempo, porque el tiempo hace una referencia, no el tiempo, como comentaba Luis Eduardo, cronológico, ¿no? Sino un tiempo interior, un tiempo quebrado, un tiempo deshecho, un tiempo que se licúa, un tiempo que es como esos relojes que Dalí mostraba, un tiempo que ya no es algo que el ser humano, con la idea de la eficacia, puede manejarlo, ¿no? Es un tiempo pues, que ya no le pertenece, ¿no? Y yo creo que puede decirse que el libro en sí ya no hay un acto individual, ¿no? Sino una construcción colectiva, ¿no? Trata de ser así él dentro del libro, él también así es, a pesar de que hay un yo poético, ¿no? Yo creo que es un yo extraño, un yo que deviene, un yo que se cuestiona, que se destruye, ¿no? Un yo que se diluye en las palabras, ¿no? Entonces esa necesidad de un yo que se extraña, lo único que le queda que es la escucha y la escritura. Y creo que a partir de ahí se construye el texto, de la escucha, ¿no? De la escucha del otro, para poder reconstruir y redefinir, ¿no? Lo que así extender el otro, ¿no? Ese era un punto que me había interesado bastante sobre el libro, bueno, en la lectura que tuve. Y otro también así lo que Luis comentaba acerca de la épica de un antihéroe, ¿no? La épica del antihéroe que hace 100 años se publicó también en Ulises, el año 22, el siglo pasado, que en sí era revertir el tema de la mirada del individuo y lo que el individuo significaba para la historia, ¿no? No era ese individuo épico, ese héroe que se enfrentaba con las circunstancias y vencía, ¿no? Sino la historia de un ser anodino en una ciudad cualquiera del mundo y que transita y se pasea por todo así una ciudad, ¿no? La ciudad así como un gran animal, ¿no? Donde él transita así en varias estaciones, simulando así ese drama épico de la Odisea, ¿no? Para llegar así a un punto, ¿no? Pero yo considero así que el libro, a pesar que tiene como ese guiño, ¿no? Porque en sí yo creo que es un guiño, ¿no? Porque en sí yo creo que esa mirada de la cotidianidad va a algo más, ¿no? Va así a la anulación total que tenemos de nuestras posibilidades, ¿no? Bueno, y acá escribo, 100 años después con la pandemia, ¿qué nueva emergencia surge teniendo en cuenta que el proyecto de vida postcapitalista colapsó frente a un agente biológico que no ponía en jaque lo económico, sino lo orgánico? Bueno, en este punto el Cantar de Agujas ya no intenta ni siquiera hacer el mito del héroe o antihéroe. No entra en este juego de antagonismos, sino que salta a otro plano, al del extrañamiento. 6:50 AM. Bañan las agujas, perturban las sienes, giran en el mismo sentido, incansables, marcan un orden, un desconcierto animal. Inclusive así no es el animal el hombre del antropoceno, ¿no? Sino ese rendimiento de animal, ¿no? De animal, o sea, ya no es una persona que en sí que escribe, ¿no? Sino es aquel que se ha disuelto, se ha deshecho para poder enunciar, ¿no? O sea, ya no es el que domina las palabras, ¿no? Sino es el que le acontecen las palabras, el que le acontecen los hechos, el que está ahí tratando de poder sobrevivir y respirar, ¿no? Ese es un tema. Y luego también habla de la jauría horda, temas con muchas referencias acerca de lo que es esa ruptura así, de mirada antropocénica, de quién está como dueño de las palabras, dueño del lenguaje, ¿no? Yo creo que esta pandemia nos ha mostrado que no somos así dueños de nada, ¿no? Porque nos acercaba a una emergencia, ¿no? Y bueno, sí, creo también que el poema es un cuerpo poema, que funciona como una máquina que enuncia, una máquina que genera, ¿no? Genera sensaciones, sensibilidades, nuevas afectividades y afecciones. Y
como tú dices también así, busca una poética, un nuevo ritmo, ¿no? Es algo que hay una necesidad de emergencia, ¿no? Hay una necesidad de querer reensamblar o reinventar algo que aún puede funcionar para nosotros mismos, ¿no? Yo creo que la idea de respirar, de volver a respirar y de escucharnos, creo que es fundamental con ese trabajo del lenguaje del libro de Jaime. Bueno, igualmente así o sea, un loop es diferente, por ejemplo, a esa idea de la piedra de Sísifo, ¿no? Sísifo que va a la piedra, sube la piedra hasta una montaña y luego la piedra cae y Sísifo nuevamente baja, sube otra vez, ¿no? Y así incansablemente, ¿no? Yo creo que en el tema del loop, como libro sí más o menos se sugiere, al final nuevamente conecta, ¿no? Dice, me sumerjo otra vez en la mañana en la bocina, como inició el primer poema, pero al final dice, ya regreso. Es como si volviese, pero no al mismo tiempo inicial, ¿no? Sino a otro tiempo, a un loop, ¿no? Y ese texto es abierto, ¿no? Con infinitos loops que se construye cada día. Yo creo que esa es mi lectura acerca, a grandes rasgos, del libro de Cantero de Agujas. Bueno, muchas gracias a Luis Eduardo, a Jorge. Es un lujo en realidad que te lean, ¿no? Últimamente ando diciendo eso, porque el que escribe un libro está buscando lectores, ¿no? Y ya están no podría decir que en vías de extinción, porque tengo una página que se llama Lee por Gusto, ¿no? Entonces creo que hay gente que lee y creo mucho en esa poca gente que lee y que un libro puede decirle algo. Y que Luis Eduardo y Jorge hayan encontrado cosas en el libro a mí me halaga mucho, porque la lectura es también un acto en el que en el texto en el que uno se enfrenta se refleja de cierta manera como lector aquello que le inquieta, esos temas que están allí, ¿no? Cuando Luis Eduardo hablaba del Ulises, pues yo sería mentiroso si dijera que pensé en el Ulises y en la Odisea, ¿no? De Leopold Bloom, ¿no? Al momento de escribir. Después he encontrado algunas cosas cuando justo mencionaba sobre el lenguaje, ¿no? Pero no tenía así, no tenía una imagen de Vallejo ahí, me persignaba y pedía permiso, ¿no? Entonces no ha sido tan así, debe ser como que algunas influencias o cosas se traslucen en el texto y uno no se da cuenta. Quizás lo que podría así expresar, o quizás sí lo concreto es a partir de dónde escribí el libro, por qué, ¿no? Y justo María Angélica, quien está aquí, agradezco mucho, y gracias a la página la conozco. Creo que eso ha sido un gran reconocimiento, creo, encontrarme con lectores. Decía pues que en realidad el asunto pasó por algunos temas que uno tiene o va teniendo o va, como se van volviendo ahí, no sé si como obsesiones, no sé si como manías, y en este caso era el tiempo, que constantemente uno cree que tiene menos tiempo para hacer cosas que quisiera realmente hacer. Y que en realidad de las 24 horas uno tendría que descontar la hora que duerme, las horas que come o esos tiempos muertos, ¿no? Entonces, ¿cuánto realmente de las 24 horas uno dedica a lo que quiere hacer? Ese fue el punto de partida en realidad, ¿no? A mí me gustaría dedicar más tiempo del que tengo a hacer algo que me guste. De cierta forma ya luego lo que vino ahí fue pensar en una estructura, porque el libro nació en el contexto de la maestría de escritura de San Marcos, entonces ya había como algunos parámetros que cumplir. Entonces me dijeron, bueno, si tú vas a tener que hacer una tesis de ese libro, tienes que pensar en una estructura. Entonces pensé ya en un día en la vida y que como no tenía muy claro si debían llevar títulos cada poema, dije, bueno, que la hora, ya que el tiempo es el que grita ahí, que cada poema tenga el título de una hora.
Y ahora, cómo denominar a cada hora, cómo marcar momentos. Entonces, en un momento dijo, el primer momento, en realidad el primer gran momento del día es cuando uno se despierta, ¿no? Y luego ya empecé a enumerar otras cosas, pero el poemario que cumplió su fin práctico para la maestría, o sea, lo sustenté, hice una tesis, tuve que desdoblarme, entonces hablaban ustedes de Kafka, incluso tuve que hablar sobre este filósofo surcoreano, bueno, alemán, Byung-Chul Han, ¿no? Leer cosas así, ya me estaba un poco apasionando, intenté leer Ser y Tiempo, sucumbí un poquito, tuve que leer los libros que te preparan para leer Ser y Tiempo, para hablar sobre esa relación del tiempo, también a San Agustín, ¿no? Que el tiempo, uno sí sabe qué es, pero cuando te preguntan qué es el tiempo no sabe cómo explicarlo, ¿no? San Agustín. Y así más o menos fui perfilando el asunto. Y lo otro que mencionaba Luis Eduardo sobre el lenguaje, ahí también creo que podría sí decir algo, porque en lo demás no podría defenderme así tan fácilmente, ¿no? Lo que podría decir sobre el lenguaje es que más bien era, porque por mi oficio, por mi trabajo como comunicador, y antes también como periodista cuando hacía notas informativas, el lenguaje tenía una estructura, ¿no? La pirámide invertida, ¿no? Las frases cortas, la coma, y 3 párrafos como máximo para lanzar una noticia. Entonces era prescindir de las comas, de la puntuación, era una manera de despercudirme un poco de ese lenguaje. Yo sentía que cuando ejercí el periodismo diario, la prosa se volvió mucho más llana, que decía, sí, una suerte de camisa de fuerza, ¿no? Entonces quise despercudirme de eso, ¿no? Y ya en caso extremo ya llegar a lo onomatopéyico incluso, ¿no? Por eso también, por supuesto que después ya vinculé con lo del Ulises, pero en verdad no fue una cosa tan manifiesta. Entonces, eso es lo que podría decir, y el nacimiento del libro en sí, en realidad, se lo debo a un taller que llevé en México porque tenía dudas. Dije, ya, sustenté la tesis, qué bien, ¿no? Pero decía, ¿realmente tendrá alguna valía poética? ¿Se podrá defender solo el texto? Porque a veces aparece más el autor que el texto. Y el autor a veces es más bacán que el libro. Habla mejor, ¿no? Tiene carisma, pero el libro tiene que defenderse solo, ¿no? Entonces tenía yo esa gran duda, entonces dije, vamos a llevarlo a cancha neutra, ¿no? Y busqué todo se virtualizó y había un taller virtual en México. La maestra no la conocía de nada, googleé quién era, vi que tenía como 20 años dictando esos talleres, dije, no, sí, experiencia tiene. Y ella encontró cosas que a mí me llamaron la atención. Primero me dijo, ¿tú has leído poemas de la oficina de Mario Benedetti? Y la verdad que yo no lo había leído. Me dijo, consíguelo, me dijo, hay cosas ahí en común. Y busqué el libro, ¿no? Y claro, el poema de Benedetti empieza en el lunes, maldiciendo el lunes. Ese oficinista también maldice que ya sea lunes, ¿no? Y maldice cuando ya es domingo y ya porque otra vez va a empezar el lunes. Entonces encontré esa relación tensa con el tiempo, y de ahí me di cuenta que quizás lo que le pasaba, o lo más interesante que le podía pasar al personaje, era en esas horas de la oficina. Es un lunes, ¿no? Es un lunes, sí. Sí. Entonces, eso de ahí fue que me llevó a pensar más, y aún sigo en ese intento de despercudirme un poco más de la prosa notarial del periodismo, ¿no? Claro, como bien ha dicho Jaime, a veces lo que uno propone queda corto y son los lectores los que descubren otros sentidos, ¿no? Pero claro, aquí también en los textos los poetas expresan su cultura, expresan la tradición que traen, que cargan sobre sus espaldas, expresan o dejan ver o traducir sus propias experiencias, ¿no? Es probablemente tu experiencia propia de trabajar. Sé que ahora trabajas para el Estado. Sí. Y aquí hay una cosa que también me hizo pensar mucho. Yo leí un libro de Octavio Paz que se llama El Logro Filantrópico, que seguramente ustedes conocen. Es un libro escrito hace mucho tiempo, ¿no? Pero que es un libro precursor luego de
de todas estas críticas que ha recibido el Estado. Y aquí hay una figura, ¿no? Estado cíclope de 100 brazos, ¿no? Entonces, sin quererlo, lo que ha escrito aquí Jaime es algo que nos representa, ¿no? Por lo menos a quienes vivimos esta experiencia del tiempo que te agobia, ¿no? Del tiempo que vives, pero del cual infieres que no te deja nada, ¿no? Eres como una víctima, como un muñeco de una fuerza poderosa que está por encima de ti, que no necesariamente es el tiempo, es el estado, es la forma de vivir que tienes, son las coartadas que te plantea o las trampas que te va tendiendo tu condición de ciudadano, de urbanita, de empleado público, etcétera, ¿no? Pero también hay una pese a que Jaime se quiere despercudir, zafar de la rigidez, de la camisa de fuerza del lenguaje periodístico, hay al mismo tiempo una confianza en la palabra como una tabla salvadora, ¿no? Pero el cierre y el final es como escéptico, ¿no? Se vuelve a cerrar el círculo. Y es como el reloj, ¿no? Las manecillas nunca dejan de girar, nunca dejan de girar. Hay una visión ahí también del absurdo, ¿no? Pero muy interesante porque todos los referentes, los temas, el lenguaje son el lenguaje de este tiempo, cotidiano, ¿no? Y creo que es una poesía que nos reconcilia con la poesía, porque como que atendido a través de la forma en que va desarrollando los poemas, como que nos vuelve a tender puentes para los lectores comunes y corrientes, ¿no? No hay aquí un uso, o sea, hay un lirismo, pero no es un lirismo que nosotros podamos reconocer como un lirismo bien trabajado, que persigue lo puramente literario. No, acá hay una propuesta que va más allá de eso, ¿no? ¿Hasta dónde sirven las palabras para expresar esta idea del tiempo que nos agobia, ¿no? En sí, las cosas cotidianas que suceden aquí están llenos así también del tecnológico, ¿no? De cómo nos abruma también el tiempo tecnológico, el tiempo que casi no nos pertenece, el tiempo que está manejado por otro, el tiempo de las máquinas, ¿no? El tiempo de las ciudades, el tiempo que es lo que ocurre mientras así tú estás ocupado en otras cosas, ¿no? Yo creo que es ese tiempo donde el individuo, ¿no? El individuo que postmoderno de una ciudad, de una urbe, porque así está atravesado por todo eso, escribe de su experiencia, ¿no? Yo creo que es una escritura muy sincera respecto a cómo podemos desde ahí mirarnos, ¿no? Mirarnos, cuestionarnos, desdoblarnos, reflexionar, ¿no? Acerca de la afectividad, de los afectos, de las afecciones, y a partir de ahí ir así sacando el lenguaje, ¿no? Ese lenguaje así que es casi imposible, ¿no? Que es como un virus, como decía William Burroughs, ¿no? Que nos contamina así desde el inicio y que luego va contagiando a lo demás, ¿no? Yo creo que ese lenguaje alienado encuentra en la poesía del cantar cierta libertad, ¿no? Y también cierta resistencia, ¿no? La poesía como resistencia a poder estar ahí encorsetado, como justamente como lo que decía Jaime, ¿no? Acerca del texto periodístico, ¿no? Que tiene una estructura porque la función es comunicar, ¿no? Comunicar un hecho, ¿no? Pero no comunicar así realmente lo subjetivo, ¿no? Yo creo que la poesía funciona como eso, ¿no? Como aquello que comunica lo subjetivo, ¿no? Aquello que es invisible, ¿no? Pero que realmente está en cada uno, ¿no? Y que de esa subjetividad va a contar también su tiempo, su cultura, ¿no? Su momento, ¿no? Y igualmente así mi lectura ha sido de la post-pandemia. Así como que la pandemia ha cambiado a los escritores, también ha cambiado a los lectores, ¿no? Los lectores de ahora ya leemos así de manera diferente, porque hemos vivido pues una situación que nos cuestiona realmente muchas cosas, ¿no? Y por ese motivo así mi lectura ha sido una lectura, un lector post-pandémico.
Gracias, Jorge, Luis Eduardo. Todos tenemos una relación particular con el tiempo, ¿no? En algún momento. Creo que hasta biológicamente cuando uno es niño, tiene menos de 25 años, por las imágenes que va produciendo el cerebro, el día se le hace más lento. Y luego, con el paso de los años, uno siente que el día transcurre más rápido y siente que la vida transcurre más rápido, ¿no? Entonces, supongo, interpelándome, porque yo también estoy acostumbrado a hacer preguntas, interpelándome a mí mismo, supongo que eso también venía asociado a la edad, ¿no? Pensar un poco más en el tiempo, ver cómo esa relación y cómo uno en el trabajo también está dando su tiempo, claro, a cambio de un salario, pero también que es una manera de renunciar a algo mientras estás ahí técnicamente esas 8 horas o poco más. Yo siempre digo que uno está ya en el trabajo desde el momento que se está listando para ir a la oficina, y ya estás en modo trabajo, ¿no? Y te zafas de eso cuando llegas a casa y te despojas de tu ropa de oficina o de trabajo, ¿no? Entonces, todos tenemos esa relación con el tiempo. A mí me pasó una anécdota muy curiosa. La primera presentación fue en México, en una localidad que se llama Xochimilco, que está en las afueras, y había un grupo de chicos, creo que los obligaron a ir porque estaban de aniversario, entonces tenía un público cautivo ahí, ¿no? Y estaban, creo que a cambio de una nota tenían que hacer preguntas, y empezaron a levantar la mano, pero lo que parecía ya por una nota luego se convirtió ya en una serie de intervenciones ya espontáneas. Y creo que ahí la cosa se puso más sabrosa, porque los chicos, 14, 15 años, hablaban de lo que ellos denominaban rutina y cómo en casa y en la escuela se les imponía hacer ciertas cosas, desde estudiar, desde lo que tenían que vestir, desde lo que tenían que hacer. Y fue muy interesante porque estaban los padres también en el auditorio, luego vino la réplica de los padres, ¿no? Que todo esto es por tu bien, etcétera, ¿no? Y intervinieron luego las maestras y llegamos a un sano consenso, que la rutina no necesariamente es negativa, que hay hábitos que se repiten y son de manera voluntaria repetitivos es porque uno busca desarrollar algo, sea porque quiere ser bueno, no sé, en natación, sea porque quiere ser bueno en la música, tiene que practicar el piano o el violín o la guitarra todos los días. Y hay otros que en realidad uno les da más una carga negativa de lo que son. Y creo que el libro tenía que ver un poco con eso, cuando había una carga negativa respecto al trabajo, que se veía como una imposición, pero casi como un suplicio por momentos. Y yo no estoy en condiciones de explicarme a mí mismo ni de interpretarme. Tuve que hacer algo para la tesis, pero bueno, felizmente hay mecanismos ahí, ¿no? Hablar de las metáforas o cómo aparece el tiempo. Pero creo que el tiempo como tema no nos es ajeno a ninguno de los presentes, ¿no? Somos seres de tiempo, finalmente. Y mientras hablamos aquí están pasando otras cosas a nuestro alrededor y esas agujas van a seguir dando vueltas, ¿no? Bien, yo quiero cerrar ya con una pregunta. Creo que es Humberto el que ha dicho de que, bueno, antes de morir dijo de que el lenguaje dominante era el lenguaje informativo, el lenguaje de los medios, que habían impuesto no solo un lenguaje sino una visión del mundo, ¿no? Superficial, por momentos puramente referencial, ¿no? Y que habían ido arrinconando el lenguaje expresivo, y seguramente a raíz de eso pues hay como una especie de degradación del lenguaje poético. Por eso es que la gente no se vincula rápidamente con este tipo de lenguaje que exige pues una cierta concentración, ¿no? Sin embargo, hay como una paradoja ahí, ¿no? Y que el lenguaje metafórico lo utilizamos siempre, o por lo menos la estructura del lenguaje es metafórico, ¿no? Por ejemplo, tirar la casa por la ventana, ponte mosca, son imposibles
¿no? Lógicos. Y sin embargo, no hay ninguna mejor forma de expresar de manera más intensa esa realidad a la que están aludiendo. En la crítica que tú internamente te hacías respecto a lo de la camisa de fuerza, del lenguaje informativo, ¿lo pensaste realmente así? Digamos, voy a construir una poesía que primero empiece por sacudirse de esta rigidez y por otra parte voy a construir con mínimos elementos un lenguaje poético acorde con la realidad que quiero representar, porque uno puede pensar, ¿cómo hacer poesía? ¿Se puede construir poesía con elementos mínimos, minimalistas? En la prosa quizás sea distinto, ¿no? Quizás sea hasta más fácil, diría yo, ¿no? Digo, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Lo pensaste así o no sé, lo que te estoy planteando, qué tipo de reflexiones se plantean, ¿no? Gracias por la pregunta, Luis Eduardo. Yo lo que objetivamente podría decir, porque hay cosas ahí que no recuerdo, es que un lugar seguro precisamente era la prosa. Por eso que este viaje de un día empieza con una prosa, no sé si poética, ustedes dirán, ¿no? Y luego conforme transcurre el día, la idea era acercarse un poco más a la forma lírica, ¿no? Convencional. Pero sucede que también cuando ya el día está acabando y este personaje quiere encontrarse con el lenguaje, sí, las palabras no llegan, algo así, ¿no? Dice, ¿no? Y entonces el lenguaje se va volviendo mucho más monosilábico, mucho más, no sé si llega a lo onírico, pero fue, creo, intuitivamente que llegó a eso, ¿no? Bueno, igualmente para luego dar pase a Jaime para que lea unos poemas, ¿no? Para que pueda más o menos ya tener un acercamiento a la poesía de Jaime. Yo quería comentar así y también preguntarle acerca de cómo construyó así ese universo poético a partir de su mirada también con la tecnología, ¿no? La tecnología, cómo escribir así ahora, hacía referencia a Luis Eduardo acerca también de cómo escribimos ahora, ¿no? Ahora la escritura ya es diferente, ¿no? Escribimos, inclusive así leí a un francés que hablaba sobre que ahora se escribe más que antes, ¿no? Pero la escritura ha cambiado de su poder de enunciación, ¿no? Ahora escribimos pero pensando también en las imágenes, ¿no? O sea, las imágenes ha hecho su imperio, pero aún así hay necesidad de escribirla o de escribir para poder darle cierta raigambre, ¿no? ¿Cuál es tu relación así con esas escrituras actuales, ¿no? Es muy interesante pensar en la escritura misma, sobre todo cuando de manera instantánea lo hacemos, ¿no? Y nos comunicamos, y al momento de plasmar en un texto uno tiene otro acercamiento con el lenguaje, ¿no? Distinto. Pienso que la escritura en mi caso se fue dando también como un hábito, o sea, en la medida que, en el buen sentido de la palabra, me exigía construir algo fuera de las notas informativas o notas de prensa, ¿no? Un poco ir por otro lado. Entonces empecé a ejercitarme con esta escritura automática que practicaban los surrealistas. Esta maestra, Andrea Montiel, decía, uno cuando escribe o cuando se dirige ahora mismo, uno escoge palabras porque tiene que no puede manifestar todo lo que realmente quiere decir. Si uno dijera todo lo que quiere decir, terminaría en problemas, ¿no? Hay un nivel de control ahí. En la escritura automática no hay un nivel de control, es casi como escribir lo que venga.
Y era botar en una libreta lo que venga realmente. Entonces, hay cosas que no se pueden mostrar, ¿no? Porque sí hay cosas que brotan. Pero luego ya en una segunda lectura, como que uno va rescatando. No todo es rescatable, pero hay cosas ahí que van quedando. Entonces eso fue generando como una manera distinta de escribir. Y tú me preguntabas por la escritura tecnológica también. Tecnología, ¿no? ¿Cuál es la relación? ¿No? Porque es cierto también es una mirada de tecnología y escritura, ¿no? En tu texto, ¿no? Por ese motivo así se preguntaba, ¿no? Y ya sé por dónde va. Claro, hay como una, no sé si crítica, pero una mención en todo caso, una alusión a cómo uno en las redes sociales hay un nivel de comunicación, no sé si más elemental o más primitivo, creo, ¿no? Quizás es una crítica y no me he dado cuenta, recién ahorita que tú lo dices tengo que elaborar algo, ¿no? Pero debe ser que es una forma de comunicación tan inmediata y casi no tan pensada que ahí en el texto se trasluce como una crítica, supongo. Eso. Ahora, la lectura de textos. Ya. Para que puedan así escuchar. Curiosamente me he escapado en las dos anteriores presentaciones de leer, sin que y después se dieron cuenta, dijeron debió leer, ¿no? Y esa es otra experiencia porque, claro, uno escribe y lo lee en voz baja o para sí mismo. Voy a leer los dos primeros textos. Tienen hora, ¿no? No tienen título, tienen hora. 6:50 AM. Bailan las agujas, perturban las sienes, giran en el mismo sentido, incansables, marcan un orden, un desconcierto animal. Gritan y exclaman cada 5 minutos, punzan la pereza, taladran los muros imaginarios de las bestias. Párpados se levantan, el bostezo es alarido mudo, un feto que pervive, querer emigrar y morir. Camina ahora el cansancio sobre la cabeza árbol de mi madre, padre homo faber cuídala doblemente hija, a la prolongación elocuente de nuestro linaje huérfano de apellidos felino y vegetal. Batalla diaria contra el nómade ceñudo, vestimenta de lunes, sonata que resuena cada día. Aliso mi pelaje mientras con la vejiga vacía cargo los pertrechos y abro la vieja madera de mi pasado. Me sumerjo en esta mañana de bocina. 7:30 AM. Parado entre la jauría, entre la nueva horda llamada fuerza laboral. Miro la hora, ojeo las portadas, transcurren las máquinas. Todo permanece, el elenco alterna, el mismo lodazal patrio. Esquivo a los de adelante, me adentro en el vientre de hojalata. Exige destreza esta carrera, masijos de carne y huesos. De pie, con la humillada cerviz, largo tiempo oprimido en el globo azul que me cobija y destruye. Olores se confunden en el nimbo gris que ondula. Sudores circundan cabelleras brillantinas, perfumes de artificio nos cubren primates de tela. Guiña el reloj, diviso mi ciudad que hiede sin doblez. Toca por fin bajarse y con pie derecho desafiar la vida. Son los dos primeros textos del libro y creo que son dos momentos, ¿no? Desde que se despierta y luego aborda el transporte público. Por eso que Gabriela Olivo de Alba, que tuvo la amabilidad de presentarlo en México, hablaba como de un texto híbrido, ¿no? Entre la crónica o la prosa. Me halaga, pero no más puedo decir. No sé si alguien quiere comentar algo. O bueno, si no ya damos. Pasan de frente Sí. a comprar el libro. Sí. 7:40 ya por acá. Ya. ¿Qué hora es ahorita? 7:30. 7:40 sería. Ya, de las 7:40 de la noche, ¿eh? 7:40 PM. Ladra la radio, pláticas indiscretas se filtran. Cobrador, sube, pisa, dale. Vapor inmundo de nuestra olla mefítica sonora. Seres disueltos en mamparas diminutas, tin, 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 tañen las campanillas cibernéticas.
Resumar el día en este piso goma, minutos estancos, hora punta. Pago con sencillo mi pasaje al fondo de esta caja de metal que humea. 7:30. Bien, muchísimas gracias. Gracias por venir y gracias a Luis Eduardo, a Jorge. Gracias a ti, Máximo.